Les voy a indicar cuáles son los 15 parámetros gráficos. Estos son una serie de puntos que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer nuestra imagen corporativa para que pueda funcionar bien, para que sea un buen diseño y también a la hora de luego usarla. Al igual que con el manual de uso, cuando hagan el manual de uso van a tener que darle al negocio una serie de pautas que éste tendrá que seguir a la hora de utilizar la imagen corporativa. Primero que nada, la calidad gráfica genérica. Se debe comprender y seleccionar el lenguaje adecuado para cada situación de comunicación que se presenta. Es decir, tiene que haber calidad gráfica en el sentido de que, aunque nosotros estemos haciendo una imagen corporativa, sea cual sea el estilo que usemos, tiene que haber una buena composición, que los pesos estén bien distribuidos, que visualmente los colores compongan bien. Este sería el punto de calidad gráfica genérica, que bueno, que esto simplemente también con la experiencia, viendo también muchos diseños y analizándolos, van aprendiendo cómo hacer algo con calidad gráfica. Ajuste tipológico, teniendo en cuenta que tenemos, por ejemplo, un imagotipo, es decir, una imagen corporativa compuesta con letras y un símbolo o símbolos que se pueden separar. Por ejemplo, en la miniatura de Instagram no tiene sentido que utilicemos el imagotipo completo en su versión ni horizontal ni vertical. Lo que tiene sentido es que usemos el símbolo. Este es un ejemplo, pero como este, muchos otros. Por ejemplo, si somos una editorial, es interesante, si también estamos usando un imagotipo, que es lo que se suele usar más, el icono, tiene sentido colocarlo en el lomo de los libros, pero no tiene tanto sentido a lo mejor poner la versión cuadrada. En cualquier caso, poner la versión horizontal. Básicamente que la versión cuadrada es cuando el icono se encuentra justo arriba de las letras y en la versión horizontal es cuando se encuentra a un lado de las letras. Y como en muchos casos, también el ajuste tipológico puede ser que si tenemos un fondo azul y nuestra imagen corporativa también es azul o a lo mejor es verde, pues en estos casos a lo mejor solamente es correcto usar la versión en blanco para que haya contraste. Corrección estilística. Debe seguir un estilo que concuerde con la temática o los valores del negocio. El lenguaje gráfico escogido concuerda con lo que se quiera transmitir. Por ejemplo, no tendría sentido que nosotros utilicemos un color negro y unas fuentes con serifa, como puede ser la de Zara, para representar la imagen de una tienda de juguetes, por ejemplo. No tiene nada que ver, son opuestos, son valores opuestos. Tenemos que saber qué tipo de estilo utilizar según qué caso, según qué negocio. Compatibilidad semántica. Tiene que haber armonía entre los referentes del signo y los de la organización, es decir, que los símbolos o iconos concuerden y tengan que ver con la institución, es decir, lo mismo que la corrección estilística, pero en este caso concretamente del signo. Por ejemplo, si nuestro negocio no tiene nada que ver con un oso, salvo que justifiquemos de alguna manera, no sería del todo correcto que utilicemos un oso como signo. Si lo usamos, tenemos que justificarlo de alguna manera. Tiene que tener un sentido y tiene que haber concordancia. Tiene que tener que ver lo que representemos con lo que tenga que ver el negocio o la marca que estamos representando. Suficiencia. Menos es más. La imagen corporativa debe componerse de forma sencilla, sin más elementos de los que son necesarios. Este punto, el número 5, la suficiencia, es lo más importante. No debemos complicarnos demasiado a la hora de hacer imágenes corporativas. No podemos hacer iconos o logotipos, lo que sea, demasiado complejos porque el que lo ve no llega a retenerlo en la memoria. Si ven demasiados elementos, por ejemplo, no se debería utilizar una ilustración como signo de un negocio, porque si es una ilustración sobre todo muy compleja, no va a conseguir retenerlo, se va a olvidar. Versatilidad. Los signos se deben adaptar a todos los tipos de discursos, a sus distintos públicos y temáticas, es decir, dentro de una imagen corporativa. Esta debe ser capaz de poder variar un poco para poder, por ejemplo, adentrarse a otras líneas, como poner un ejemplo, lo que les estaba comentando antes de Coca-Cola. Fue versátil porque pudo variar un poco su línea cromática con los colores corporativos secundarios para crear diferentes líneas de trabajo. Vigencia.
no está sujeto a modas. Tanto el lenguaje visual como su comprensión puede perdurar en el tiempo. Esto es esencial. La imagen corporativa debe tratar de aguantar el mayor tiempo posible sin que se quede desfasada, sin que parezca antigua. Reproducibilidad. Se debe poder reproducir en todas las formas posibles: soportes, materiales, técnicas, colores planos, etc. Por ejemplo, yo les estaba comentando sobre el tema de las ilustraciones como signo. Les indiqué que no era bueno para el tema que sea reconocible, para que sea lo más simple posible. No solamente el tema de las ilustraciones perjudica en cuanto a que es demasiado elaborado, demasiados elementos, demasiado que recordar, sino que también es más complicado reproducirlo en diferentes tipos de soporte. Mientras más elementos, más complicado puede ser. Puede encarecerse mucho o incluso no podemos llegar a tanto porque hay veces que los colores son limitados, no se pueden hacer degradados. Lo mejor son colores planos, o por lo menos tener una versión con colores planos que se puede utilizar en esos casos. Pero igualmente lo que les estaba comentando, mientras menos elementos, mejor. Legibilidad. Se puede identificar correctamente las condiciones reales de lectura más desfavorables: distancia, velocidad, iluminación. En definitiva, se tiene que leer bien en las diferentes situaciones en las que nos podemos encontrar, en las que se puede encontrar el cliente. Hay veces que cuando está la imagen corporativa en un cartel del negocio, si el cliente se encuentra muy lejos y no puede leer el cartel porque está la letra muy pequeña, es demasiado fina, el icono es muy complicado, tiene demasiados elementos y no se distingue a lo lejos, todo este tipo de factores puede hacer que la imagen corporativa deje de funcionar como debería. Es decir, cuando vayamos a hacerla, cuando vayamos a diseñarla, tenemos que hacerla pequeñita para ver hasta qué punto sigue siendo reconocible y sigue siendo legible. Igual que con velocidad es lo mismo que con la reducción, y la iluminación igual. La iluminación puede tener que ver más con el tema del color. Si nosotros bajamos la luz y el color no tiene el contraste suficiente, podemos perder la legibilidad de la imagen corporativa. Luego, inteligibilidad, accesibilidad, claridad, certidumbre en la descodificación pública del signo, concordancia de esta con el contenido simbólico pertinente, reconocible sin explicación. Básicamente, la última frase es la más importante: reconocible sin explicación. Que el cliente no necesite a alguien que le diga: este negocio va de este tema, o este signo es esto y este elemento que se combinan y lo que sea. Primero que nada, las letras se deben leer fácilmente. Tampoco es positivo una fuente tipográfica demasiado complicada que haga que se pierda la legibilidad. Tanto la legibilidad como la inteligibilidad tienen mucho que ver. Tienen que ser elementos simples, fuentes que al final se lean bien, que los símbolos sean claros si queremos que se represente. En la medida de lo posible deberíamos intentar que el negocio que se esté representando o la marca que se esté representando se pueda identificar sin explicación. Por ejemplo, que alguien vea la imagen corporativa de un fotógrafo y diga: bueno, pues yo creo que esto es de un fotógrafo, o yo creo que este negocio es una librería, o es una tienda de juguetes, o es una marca de ropa. En la medida de lo posible, porque sí es verdad que hay negocios que a lo mejor son más complicados de representar en el sentido de que sepan de qué va, pero en la medida de lo posible se debe intentar que sea reconocible, que sepan de qué va sin necesidad de que nadie se los diga. Pregnancia. Facilidad de retención. Esto se los llevo diciendo ya bastante. Es interesante que las personas puedan recordar el símbolo de la imagen corporativa en la memoria. Debe haber un síntesis del signo para que faciliten la rápida retención de su estructura, su retención y su posterior reconocimiento. Porque claro, si alguien ve muchas veces una imagen corporativa fácil de reconocer, fácil de retener en la memoria, es posible que luego le llame más la atención porque les es conocida, les suena, porque se acuerdan. La vocatividad. Capacidad de los signos para llamar la atención, atraer la mirada. Hay que llamar la atención. Los iconos deben destacar con respecto a la competencia. Se busca que el cliente escoja al negocio antes que a otros negocios, por lo que tiene que llamar la atención. Tiene que ser atractivo para el cliente. Tiene que tener cierto interés para que la mirada vaya hacia esta imagen corporativa. Singularidad. Suficiente individualidad del signo con respecto al entorno físico y respecto a la simbología del entorno institucional, distinto a los símbolos de los competidores del mercado.
es muy parecido a lo anterior. Vocatividad tiene que hacer que el cliente le llame la atención y singularidad tiene que ser distinto a la competencia. Tiene que diferenciarse de la competencia. Vocatividad, atraer la mirada. Es importante que el signo llame la atención, que el signo haga que el cliente se quede mirando porque la atraiga en cierta manera, si puede ser con el color, con un icono, con la composición, algo vistoso. Tiene que llamar la atención. ¿Para qué? Pues para que nos podamos distinguir de la competencia. Y ahí vamos al punto 13, la singularidad. Es interesante que nuestra identidad corporativa sea distinta a la de la competencia. ¿Para qué? Para que llame la atención y el cliente prefiera ir al negocio de nuestra identidad corporativa antes que a los de la competencia. Declinabilidad. Existencia de un código gráfico. Posibilidad de extensión del universo gráfico a partir de una morfología o sintaxis definida. En este punto, aunque se parezca a la versatilidad, significa que podamos crear una serie de elementos que tengan que ver con el negocio, como por ejemplo patrones con el isotipo de nuestro negocio, que podamos hacer, por ejemplo, para envolver ciertos paquetes, utilizar una serie de colores determinados en nuestros productos, la fuente, es decir, que nuestra imagen corporativa no se quede con el logotipo que hayamos creado, sino que a partir de este tengamos unas tipografías corporativas, unos colores corporativos, un isotipo, una línea gráfica con la que trabajar los productos que luego se crearían o trabajar lo que sea que vayan a trabajar después, es decir, una web, que la web tenga sentido, que tenga una unidad con respecto a la imagen corporativa, es decir, un código gráfico, un estilo. Finalmente, arraigo hace referencia al grado de vínculo afectivo y positivo existente entre el público y la marca, la cualidad que tiene la marca para ser asumida por la masa. En este sentido, se aplica más a rediseño, porque es la capacidad que tiene la marca de, con su imagen corporativa, hacer que los usuarios o los clientes ya asocien la marca con el icono. Por ejemplo, no nos pueden cambiar radicalmente ahora, por ejemplo, McDonald's de forma radical, porque dejaríamos de reconocer y nos daría la impresión de que estamos en otro negocio. Algo que se suele utilizar con otros negocios, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado de a lo mejor ir a un bar que les gusta mucho, que tienen una estética, una línea gráfica y tienen una fama por tener su marca, cierra y lo coge otra persona, ese negocio. Lo que hace es cambiar el nombre, pero mantiene ese código gráfico, por lo que aprovecha los clientes que ya tenía el anterior negocio. El arraigo que tienen los clientes del anterior negocio lo mantienen gracias a no haber cambiado demasiado la estética. En definitiva, arraigo significa el vínculo positivo que pueda tener el cliente con la marca. Y la marca, por ejemplo, si el caso del negocio que yo les estoy contando del bar que ha cambiado de dueño, en vez de haber cambiado de dueño, fuera la misma marca, pero decidieran cambiar radicalmente su estética, también podría haber sido negativo porque podrían haber perdido los clientes que ya tenían porque ellos mismos ya dejan de tener ese vínculo porque rompen el vínculo al cambiar la estética y el cliente incluso puede pensar que ya no es lo mismo, que ya no es el mismo negocio, que no va a ser igual que antes. En definitiva, arraigo en este punto es el último punto porque no se puede trabajar tanto cuando estamos empezando a crear una imagen corporativa, sino ya es un poco el análisis después, cuando el negocio ya se puede haber asentado. Pero sí es verdad que hay que tener en cuenta que tenga esta declinabilidad para que pueda luego existir ese arraigo.